Hola a todos, hoy hablaremos sobre el perceptrón multicapa, también conocido como MLP por sus siglas en inglés de Multilayer Perceptron. También se le conoce como una red de tipo dense, también se le conoce como una red neuronal de fully connected. Ok, como vimos en un video anterior, el perceptrón normal, no el multicapa, el normal solamente puede resolver problemas que son linealmente separables. Aquí hay dos problemas: del lado izquierdo uno linealmente separable y del lado derecho uno linealmente no separable. O sea, el problema de la izquierda puedes crear una recta que separe las clases, y en el de la derecha no existe esa recta. El perceptrón no podría resolver este problema, pero el perceptrón multicapa sí. Aquí tenemos otra imagen, otras imágenes de unos datos. Del lado izquierdo se muestra cómo haría la clasificación el perceptrón. Como podemos ver aquí, estos datos, donde estoy poniendo el cursor, no los podría clasificar bien, tampoco estos ni estos. En cambio, el perceptrón multicapa sí los puede resolver. De hecho, hace muchos años, después de que se creó el perceptrón, se vio que tenía esa limitante y se dejó un poco la investigación, hasta que después llegaron unas personas y propusieron unas mejoras en el perceptrón, y ya se convirtió en el perceptrón multicapa, el cual utiliza el algoritmo de backpropagation para aprender. Como les comenté, las redes MLP no usan el algoritmo de aprendizaje del perceptrón, se entrenan con el algoritmo de backpropagation. Para esto se utiliza una función de activación que sea continua y derivable. Puede ser la lineal, la sigmoide logística, la de tangente hiperbólica, la ReLU o la softmax. Todas estas funciones de activación ya las expliqué un poco más en el primer video sobre redes neuronales. Vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de backpropagation. Backpropagation puede resolver problemas donde las regiones de decisión no son lineales y soporta muy bien el ruido de los datos. Su desventaja es que el algoritmo puede caer en un mínimo local y nunca converger. Ahora vamos a ver el algoritmo de backpropagation con un ejemplo muy básico, y también es el algoritmo más básico de backpropagation. Estas son nuestras variables. Y sub 1 es la salida de la capa oculta. Esta es la capa oculta. Como podemos ver, estas son las entradas, esta es la capa oculta y esta es la capa de salida. Este MLP solo tiene una capa oculta con dos neuronas y tiene tres salidas. Esto quiere decir que sería una clasificación cuando hay tres clases, tres categorías, y en sus entradas solo hay tres datos. Significa que el tamaño del problema es de tres dimensiones. Ok, entonces dijimos que Y sub I es la salida de la capa oculta, o sea, lo que sale de aquí. Y sub 2 es la salida de la red neuronal, o sea, esto que está aquí, lo que lo tengo aquí como out. N es el número de entradas, que sería 3. L es el número de neuronas en la capa oculta, que sería 2. M es el número de salidas, que sería 3. F sub 1 y F sub 2 son las funciones de activación para cada capa, para capa oculta y capa de salida. Ahora, en este ejemplo vamos a utilizar la función de activación sigmoide logística, que es la de f de x es igual a 1 entre 1 más e a la menos x. X pues son las entradas. W1 sería la primera matriz de pesos, que sería una matriz de tamaño L por N, que dijimos que L valía 2 y N 3, o sea es una matriz de 2 por 3. Y la otra matriz de pesos sería una matriz de tamaño 3 por 2. B sub 1 es una matriz de tamaño L por 1, es decir, 3 por, no, 2 por 1. Y el segundo sesgo sería una matriz de M por 1, es decir, 3 por 1. Tenemos también a la variable delta. D mayúscula serán las salidas deseadas, o sea, las etiquetas de nuestros datos. Tendremos el coeficiente de aprendizaje. Lo primero que se hace en el algoritmo de backpropagation es la propagación hacia adelante, que es igual que en el perceptrón. Lo que tú tienes es el producto de las X por las W más el bias.
y todo esto lo metes a una función de activación, que en este caso, como mencionamos anteriormente, utilizaremos esta, y eso te genera el Y1. Por lo tanto, ya tienes tus X por tus pesos y ya tuviste lo que salió aquí como Y1. Aquí ya llegó Y1. Y ahora aquí se vuelve a hacer el mismo paso, pero ahora tus entradas ya no son las X, ya son estas Y1. Por lo tanto, como aquí se puede ver, se cambia la X por Y1. La salida de la siguiente capa, que ya sería la capa de salida, es la sumatoria de lo que te salió en tu capa anterior por la otra matriz de pesos, más el otro sesgo, y todo eso lo metes a la función de activación, que es esta, y ya obtienes con eso tu salida. O sea, esta primera de Y1 fue para llegar acá, y Y2 fue para llegar hasta esta última parte. Y ahora viene lo que es un poco más complejo, que es backpropagation, que es la propagación hacia atrás. Lo más complejo de backpropagation es el error. Como saben, los backpropagation lo que hace es minimizar el error. En este caso nuestro error está representado por delta. Tenemos delta 2 para esta capa, la de salida, y para la capa oculta delta 1. Delta 2 es igual a la salida deseada menos tu salida real por la derivada de tu salida real. Y recordemos que como utilizamos la función de activación, la derivada de esta función es la misma función por 1 menos la función. Ahí la pueden derivar ustedes y verán que sí es cierto. Por lo tanto, delta 2, sustituyendo aquí ya la derivada, pues queda la salida deseada menos la salida real por la derivada de la salida real, viene siendo la función por 1 menos la función. Y una vez que así calculemos a delta 2, actualizamos los pesos para W2, que es W2 es igual a lo que valía antes W2, más el coeficiente de aprendizaje por delta sub 2 por Y sub I, y el bias igual, que es el valor del bias menos el coeficiente de aprendizaje por delta 2. Y de esa manera ya calculamos el error para esta capa. Ahora vamos a calcular el error de una capa anterior. El delta 2 fue para calcular el error de la capa de salida. Y delta 1 va a ser para calcular el error de la capa oculta. Y esto se hace con esta fórmula. Es la derivada de tu salida por la sumatoria de los productos de delta 2 por W2. Y si f es la ecuación 4, recordemos que de esta función su derivada es esto, que es función por 1 menos la función. Por lo tanto, sustituyendo tenemos que quedaría lo siguiente, que sería la salida de la capa oculta por 1 menos la salida de la capa oculta por la sumatoria de los productos de delta 2 por los W's. O sea, este delta con estos W's, este delta con sus W's y este delta con sus W's. Y la actualización de pesos y de sesgo es exactamente igual que arriba, que es que el peso ahora va a ser igual a lo que tenía el peso más el coeficiente de aprendizaje por delta por x. Y el sesgo va a ser igual al sesgo menos el producto del coeficiente de aprendizaje por el delta 1. Aquí lo más complejo de todo, si se dan cuenta, si vieron el video del perceptrón, es prácticamente lo mismo, solamente cambia el cómo se calculan las deltas. Y esta manera de calcular las deltas se podría decir que es una de las más sencillas que hay, porque ya hoy en día han avanzado. De hecho, para calcular las deltas, actualmente ya hay unas funciones de pérdida que son las que se tienen que minimizar con unos algoritmos como Adam, etcétera. Como pueden ver aquí en esta, ya está en grande el diagrama, o sea, la siguiente. Les hablé de las funciones de pérdida, que son el error cuadrático medio, la entropía cruzada y la entropía cruzada binaria. El algoritmo de optimización para encontrar el mínimo de una función, hay varios. Los más utilizados son el ADAM, el RMSProp, el gradiente descendente estocástico, también conocido como el SGD. Aquí tenemos un ejemplo de qué es el gradiente descendente. O sea, para minimizar estas funciones,
se utilizan estos algoritmos. ¿Y qué es lo que hacen estos algoritmos? Pues encontrar el mínimo, minimizar el error, que era nuestra delta. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta función en 2 dimensiones, lo que hace el gradiente descendente es que va avanzando un poco hasta abajo hasta encontrar el mínimo. Pero en problemas reales tenemos muchísimas más dimensiones. Por ejemplo, aquí uno de 3 dimensiones. Así se vería más o menos una gráfica y lo que queremos encontrar es el mínimo. Aquí el mayor problema es que si puede caer en un mínimo local y nunca encontrar el mínimo global y por lo tanto tu algoritmo nunca converge. Por ejemplo, para eso tienes que tu coeficiente de aprendizaje, también conocido como el tamaño del paso, si es muy pequeño, tu red neuronal va aprendiendo despacito, va a tardar más. Si es, el tamaño ideal sería este, que puedes ver en 4 iteraciones ya aprendió la red, eso se tardó más. Y aquí, como el coeficiente de aprendizaje es muy grande, no es capaz de dar los pasos hacia abajo, se va perdiendo. Pero pues para atinarle al tamaño ideal, pues no hay una regla que diga cuál es el coeficiente de aprendizaje. Aquí como podemos ver, para comparar las arquitecturas de las redes, en capa oculta se refiere al perceptrón. Una capa oculta pues es un MLP con una capa oculta y este es un MLP con 2 capas ocultas. Por ejemplo, para el problema del XOR, así lo haría el perceptrón, no puede. Como podemos ver aquí está, no la clasificó bien. Con una capa oculta ya lo hace bien y con 2 capas ocultas lo hace así. Para este problema, igual que es no lineal, si el perceptrón lo haría así, MLP con una capa así y MLP con 2 capas así. Algunas ideas adicionales que te dejo es que la velocidad de aprendizaje puede aumentar si restringimos la conectividad, o sea, redes no totalmente conectadas, por ejemplo, las redes neuronales convolucionales. Pocas capas ocultas con muchas neuronas es lo que se recomienda, en lugar de muchas capas ocultas con pocas neuronas. Esto fue así hasta la aparición del Deep Learning. En mi canal podrás encontrar ejemplos de código en Python para crear redes neuronales.